Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bojano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Averaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, averaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida, una larga, inesperada conversación. Hola, hola, queridos oyentes. ¿Cómo va la vida en este 2024? Hace muy poquito empezado. Aquí estamos, en Radio Z, en este estudio mágico tan adecuado para nuestro abracadabra, como siempre, con la logística de Charlie Gerbaldo y la producción de Diana Cabrera, el diseño gráfico del talentoso Manuel Padilla y la participación de nuestro operador Nahuel Rodríguez. Hola, Nahuel. Hola, ¿cómo va? Agradecemos a Matías Murray su bello tema como música de nuestro programa. Como siempre, aquí estamos, Selma Dum y yo, Silvana Bojano, varita en mano, para hacer el proceso que es el 1, 2, 3, abracadabra. Hola, Selma, ¿tenés info para darnos? Hola, Silvana. Mira, para empezar en nuestra radio de hoy quería comentarte que estuve leyendo el libro de Valeria Serena, La Ley Nacional de Talles, Intenciones, Resultados y Vacancias. Le agradecemos mucho que nos haya proporcionado un ejemplar a cada una. Y voy a leer un parrafito muy breve que implica la mirada que ella tiene sobre el tema de la ley y sobre la vestimenta. Dice así: durante mucho tiempo, parte significativa de los consumidores de indumentaria han estado sometidos, castigados, discriminados por la falta de talles de vestimenta para cuerpos que se alejan del modelo ideal estereotipado por la sociedad contemporánea y aún para cuerpos reales. Bueno, me encantó leerlo, así que le mandamos un cariño grande a su autora. Muy congruente con todo lo que planteó en el piso, ¿no es cierto? Exacto. Y después tuve un segundo regalo, que es El secreto libre de Charlie Gerbaldo. Es una obra de teatro de acto único que realmente me emocionó. Está inspirada en un caso real de 2 prisioneros durante la época del proceso que entablan comunicación, tiene que ver con nuestro tema, entablan comunicación sin conocerse y sin verse personalmente, sin reconocer sus rostros, a través de unas tuberías de caños que conectan una celda con la otra. Bueno, quería agradecerle y en algún momento vamos a leer algún texto así muy breve del diálogo que sostiene estos 2 prisioneros, que está muy trabajado por el autor. Así que mandarle agradecimiento y recomendar su lectura. Totalmente. Y además vamos a continuar con eso de Charlie Gerbaldo, porque después de 2 semanas en que vamos a repetir algunos programas nuestros de receso, de vacaciones, que nos vamos a tomar las dos, vamos a retomar El secreto libre de Charlie Gerbaldo, porque va a haber como una nueva sorpresa con una especie de teatro leído. No sabemos bien todavía, con Selma estamos
cocinándolos. Voy a comenzar a leer los mensajes recibidos y de paso dar paso a nuestro primer rincón de subrayado, hoy a cargo de Selma. Recuerdo que nuestro mail es abracadabra@gmail.com y además nos pueden enviar mensaje por WhatsApp, queridos oyentes y oyentas, al 11 66 89 21 33. Alejandra Romero de Bahía Blanca me dice: profe Silvana, la verdad el tema de la mirada y el del cuerpo de los últimos programas me hizo rever algunas cosas de filosofía y de historia de la cultura de sus clases. Las felicito a ambas por los temas y la variedad de invitados que las desarrollan. Gracias, Ale. Gracias. También Alejandro González, colega nuestro, envió un cuento muy interesante que tiene mucho que ver con el tema de hoy, ya lo anunciaremos. El cuento se llama Solidaridad y Comunicación, que tiene además un pensamiento profundo que emparenta con el cuento Gente Pobre de León Tolstoy, en un relato particular centrado en nuestro Paraná, con gran fuerza dramática acerca de la pobreza, pero con un visteo esperanzado y real, acerca de la fraternidad que aún ocurre en nuestra patria. El tema de hoy es la comunicación y su reverso, la incomunicación, la soledad o el aislamiento. Como siempre, no intentamos abarcar ni agotar el tema propuesto, sino mostrarlo en algunas variadas perspectivas de cada uno y cada una durante el programa. Vamos entonces, Nahuela, a la cortina musical y pasamos a nuestro primer rincón. Entonces, con el tema de hoy, la comunicación. La comunicación me hace recordar el eje temático de mi primer libro, Mujer en mármol y otros cuentos. Recién cuando tuve todos los cuentos juntos, ya en formato de libro, me di cuenta, percibí, que el tema que unía a todas estas narraciones era la falta de comunicación. Esta carencia llevaba a los personajes a situaciones complejas de las que no les era posible escapar, o por el contrario, a veces surgía una comunicación plena con otros personajes que se atravesaban en la vida cotidiana de los primeros y que eran desconocidos hasta ese momento. De hecho, en algunos cuentos, los personajes más cercanos al protagonista no podían entender los motivos de acción del personaje principal, porque no lo conocían realmente, o desconocían lo que aparecía en sus sueños o pesadillas. El domingo 7 de enero de este año salió publicada en el diario La Nación una columna de opinión del psicólogo y pensador Sergio Sinay, quien afirma que para la Organización Mundial de la Salud, la soledad no deseada adquiere hoy características epidémicas y se avisora como uno de los grandes males de la humanidad del siglo XXI. Y esto sucede al mismo tiempo que estamos hiperconectados y que recibimos mensajes y emitimos comunicaciones durante todo el día, cientos de veces, a través de Instagram, Twitter, Facebook o otras formas de comunicarnos. Esta situación me hizo pensar que lo que falla es la calidad
de la comunicación. Recuerdo haber leído hace tiempo atrás un libro de autoayuda en el que el paciente tenía dificultades para conversar en fiestas de jóvenes, por lo que no lograba establecer ninguna relación afectiva que le permitiera salir de su aislamiento. El terapeuta, que era de una corriente conductista moderna, norteamericana, bien práctica, le indicaba una serie de ejercicios que consistían en manejar distintos niveles de conversación. Podríamos describirlos como un nivel superficial, el primer encuentro con otra persona, en el que predominan los saludos y los lugares comunes sobre el tiempo o cuestiones de índole social. Un segundo nivel, que se da naturalmente entre conocidos, con quienes hay una historia previa común. Y habría un tercer nivel de conversación, que se daría solamente con personas que pertenecen al círculo íntimo del emisor. Digamos que allí podrían explayarse los intervinientes sobre sus expectativas o deseos, sus temores, podrían dar cuenta de las dificultades por las que están atravesando o las preocupaciones con las que viven a menudo. Este joven no tenía un buen uso de estos tres niveles de la conversación, y en las fiestas o en los encuentros con otros jóvenes solía entrar de lleno a un nivel de conversación que podríamos denominar conversación profunda o tercer nivel, y esto espantaba al resto de las personas que salían disparando para no conversar con él. Cuando hubo analizado lo que realmente le sucedía, pudo mejorar su performance. Digamos que este tercer nivel de conversación yo lo denominé como el lado oscuro de Facebook o el lado oscuro de la luna, aquello que no se ve, porque Facebook son los aplausos, los éxitos para la tribuna, como se dice vulgarmente, pero el backstage de la vida, por afuera de los escenarios, esos dolores permanentes, preocupaciones o dificultades que todos atravesamos y que son parte de la vida, esos no aparecen en las redes sociales, donde, según ellas, todos vivimos unas vidas espléndidas, pero que no son reales. Estas dificultades en la conversación también son estudiadas por especialistas, que son los lingüistas conversacionalistas. Y de hecho, hay aún en la Argentina muchos expertos que se dedican a enseñar cómo se debe conversar, porque en el caso de niños criados por madres esquizoides o con otras dificultades mentales, ya lo vamos a hablar con nuestro invitado, estos hijos no aprenden a conectarse de modo normal con otras personas y por lo tanto tienen dificultades en la conversación. Creo que una de las novelas que trata este tema con singular acierto es la novela Las viudas de los jueves, de la escritora argentina Claudia Piñeiro, publicada en 2005 por la editorial Alfaguara en Buenos Aires. La hipocresía con que los habitantes de los Altos de la Cascada viven sus vidas no les permiten comunicarse entre ellos más que para criticarse y llevar maledicencias de boca de unos a los oídos de otros. Los adioses de Onetti es otro de los textos que recuerdo que me impresionaron en el momento de la lectura y que tienen que ver con el silencio y la falta de comunicación. Pero si tengo que elegir una obra que me impactó y trabaja sobre este tema de la incapacidad de sentir y de transmitir emociones, y por esto no comunicarse con el otro, es El extranjero de Albert Camus. Mucho podríamos decir sobre la filosofía de Albert Camus. Para ir cerrando esta columna que medita sobre el arte de conversar, aquí mi amiga conductora repite en cada apertura de este programa radial que la vida es una larga conversación.
Y a mí se me da por pensar que solemos conversar con los muertos a veces, y quienes somos lectores conversamos más con los textos que con las personas. Quisiera leer ahora un texto extraído de El último lector de Piglia, en el que se refiere al Che Guevara y no tiene desperdicio. Dice así Ricardo Piglia: hay una escena en la vida de Ernesto Guevara sobre la que también Cortázar ha llamado la atención. El pequeño grupo de desembarco del Grama ha sido sorprendido y Guevara, herido, pensando que muere, recuerda un relato que ha leído. Escribe Guevara en los pasajes de la guerra revolucionaria. Inmediatamente me puse a pensar en la mejor manera de morir en ese minuto en el que parecía todo perdido. Recordé un viejo cuento de Jack London, donde el protagonista, apoyado en el tronco de un árbol, se dispone a acabar con dignidad su vida, al saberse condenado a muerte por congelación en las zonas heladas de Alaska. Es la única imagen que recuerdo. Piensa en un cuento de London, Hacer un fuego, del libro Farther North, los cuentos del Yukón. En ese cuento aparece el mundo de la aventura, el mundo de la exigencia extrema, los detalles mínimos que producen la tragedia, la soledad de la muerte. Y parece que Guevara hubiera recordado una de las frases finales de London. Cuando hubo recobrado el aliento y el control, se sentó y recreó en su mente la concepción de afrontar la muerte con dignidad. Guevara encuentra en el personaje de London el modelo de cómo se debe morir. Se trata de un momento de gran condensación. No estamos lejos de Don Quijote, que busca en las ficciones que ha leído el modelo de la vida que quiere vivir. De hecho, Guevara cita a Cervantes en la carta de despedida a sus padres. Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo. No se trataría aquí solo del quijotismo en el sentido clásico, el idealista que enfrenta lo real, sino del quijotismo como un modo de ligar la lectura y la vida. La vida se completa con un sentido que se toma de lo que se ha leído en una ficción. En esa imagen que Guevara convoca, en el momento en el que imagina que va a morir, se condensa lo que busca un lector de ficciones. Es alguien que encuentra en una escena leída un modelo ético, un modelo de conducta, la forma pura de la experiencia. Un tipo de construcción del sentido que ya no se transmite oralmente, como pensaba Benjamin en su texto El narrador. No es un sujeto real que ha vivido y que le cuenta a otro directamente su experiencia. Es la lectura la que modela y transmite la experiencia en soledad. Si el narrador es el que transmite el sentido de lo vivido, el lector es el que busca el sentido de la experiencia perdida. Así que, ¿por qué no cerrar esta columna sobre la comunicación pensando que cuando leemos un texto nos estamos comunicando, o el escritor se está comunicando con nosotros, o nosotros nos estamos comunicando con lo que ese escritor plasmó aún a través de los siglos, y estamos estableciendo eso que dice el diccionario, que es la comunicación, una profunda correspondencia entre dos o más personas. Gracias. Bueno, después de este bellísimo tema de Almendra, que tiene que ver con la soledad, la contracara un poco de este tema de hoy, la comunicación, la incomunicación, el aislamiento. Tomaré un capítulo de la segunda parte de mi novela, El fenómeno tribunales, que propone ir andando desde el amor personal hacia el comunitario, que tanto deberíamos practicar hoy día entre nosotros y nosotras en nuestra bendita patria, y generar esa comunicación verdadera, real. Y que decía Selma recién, y nuestra alegría de tenernos como prójimos. Ya sé que es utópico, pero para eso está la escritura y el arte,
para arriarnos hacia un lugar mejor, incluso a los y las que las escribimos. Voy a capítulo entonces. Corría el principio del siglo XXI. Una esperaba de chica que de adultos nos encontrara en un mundo mejor en varios sentidos. Nada más alejado. La última dictadura siglo XX había dejado muertos, desaparecidos, asesinados, torturados y mutilados. Y el resto, una población aterrada y o dormida. Mujeres y hombres, niños y ancianas, acostumbrados a la salud del silencio, a ser derechos e inhumanos. Nadie sospechó lo difícil que sería hacer otra cosa que la que se practicaba cotidianamente. El miedo creaba desconfianza y desamor. La aceleración de los tiempos vividos generaba el clima propicio para no voltear la cabeza ni sentir que el prójimo estaba excluido. Caminar rápido y solo o sola, aislarse y no entrar en contacto directo más que a través de una máquina. Lo virtual fue reemplazando el compromiso de la mirada y el gesto. No estaba nada mal ese adelanto tecnológico, pero empezó a reemplazar lo irreemplazable en medio de esa involución generalizada. Con una o dos palabras por mail uno se sentía acompañado. Poca cosa. Una creciente pobreza espiritual y mental, acostumbrados a quedarse quietos, rehenes de la enorme corporación devoradora, sin distinguirse del código de barra de los objetos que se compran en el supermercado. Super, hiper. El gran vientre devorador de almas y cuerpos y mentes y memorias. La aparición de solos y solas, el sistema de nuestra llamada patria como parte de ese vientre tan lleno de sistema, tan vacío de cada uno, de cada una. ¿Por qué no hacerlo funcionar de otra manera? ¿Por qué no intentar poner a favor los adelantos técnicos y aledaños? ¿Por qué no poner a favor este mundo que está tan en contra del cada uno, del en uno, en una? Esas eran mis obsesiones a mis casi 30 años. Como dice Juana en esto que leo, corrían los primeros tiempos del tercer milenio. Es decir, habían corrido ya 3 milenios sin aprender lo que el ser humano estaba llamado a hacer en nuestra madre tierra, aprender alguito. Y en este país, lejano país del sur, tan empobrecido y tan inquieto, los que no tienen sombra terminaron haciendo la prueba con mayúscula que se necesitaba, el cruce. Juana y Santiago siguieron las huellas de sus maestros y los seguidores también lo hicimos y lo hacemos posible e iremos por más para llegar al fenómeno tribunales. Y más adelante digo en un capítulo que se llama Cuidado. En otros tiempos, no siendo gobierno, es decir, no siendo mis padres asesores, ni yo diputada, ni muchos de nosotros presidentes de asociaciones o fundaciones ya nombradas, caminábamos sin saber que éramos una amenaza. No es que no sabíamos lo que ocurría, pero nos faltaba dar algunos pasos. Tuvimos que ser funcionarios, funcionarias para cotejar, para tomar total conciencia de que significábamos un peligro concreto para el imperio. Tuvimos que enojarnos, desenojarnos y entender finalmente que por eso mismo corríamos tanto peligro. Había que aceptar la paradoja de que nos persiguieran porque se sentían perseguidos,
Sentían desde hacía 50 años por lo menos que husmeábamos desde lo jurídico los poderes más prolijamente ocultos por esos tiempos. Los dueños de la opinión pública, la prensa espuria con sus mentiras y sus estafas, los medios monopólicos de la cultura, los administradores de la justicia, siempre aplicando leyes de perspectiva imperial, los dueños de las ruletas financieras, algunas mujeres adiestradas en esa frialdad de milenios, pero en su mayoría hombres. Los sicarios de la muerte, esos detractores del amor y otros tantos adictos a la destrucción, como monstruos disfrazados de belleza y entretenimiento, mixturados y espiando en la televisión, en los medios, funcionales al sistema, confundidos con otras y otros sonámbulos, se sentían delatados por el asunto que éramos ya, pero seguían levantando diariamente su chiquero. Y ahora el fenómeno tribunales se había agigantado y ahora, en unos años, una buena parte del país tenía aires nuevos y nuevas esperanzas y, lo peor para ellos, creía que había posibilidades ciertas, lo mismo que en el resto de la región. Pero ellos volverían a intentarlo con nuevas máscaras. Los sicarios de la muerte habían tomado mucho terreno público y privado. Sin embargo, cada vez somos más los que creemos en, y lo hacemos posible con mayúscula. Lo sostenemos y vamos por más. Estamos en los estudios jurídicos, en los medios de comunicación, en los gobiernos, en las pensiones, en la oposición, en los saunas, bajo las alcantarillas, en las oficinas, en los corredores, en las obras en construcción, en los gimnasios, en los túneles, en el aire y en la asfixia de las personas marginadas, en las bibliotecas y en las plazas, en las escuelas y en las fábricas, en los boliches y en los teatros, en los cines de barrio, en los comedores solidarios, en las redacciones de los diarios, en las estaciones de transportes, en las universidades, en las salas de parto, en las morgues de los asesinados, en las escuelas, en los campos sembrados, en las montañas escarpadas del norte y sur del país. Persistimos en las reservas de pueblos originarios, en los paradores de indigentes, en ciertos semipisos lujosos, en la selva y en algunos bancos, y en nuestros parajes profundos, en proyectos de laboratorios, en viajes interplanetarios, en medio del mundo bursátil, en los templos de toda religión, en las cárceles, hospicios y hospitales. El sol se filtra en nosotros y nosotras, nos ilumina a veces el cuerpo para que se repita en la sombra que hacemos o para que no se repita. La luna sigue pariendo conciencias cuando ya está con apuro de justicia y para los que están más atentos. Y también para los que están menos atentos y despierten. Cuidado. Aunque no amenacemos ni amedrentemos la vida del prójimo, cursando ya este 2028, estamos en tantas partes protegiéndonos, arriesgándonos e integrándonos que generamos violencia. Aunque levantemos nuestras vidas del infierno y aún así no hagamos justicia por mano propia, terminamos causando exasperación y cuidado. Generamos en los sicarios del sistema odios, más injusticias y venganzas. Pero nosotros y nosotras ya tenemos vida propia y el fenómeno tribunales
también. Bueno, vamos a pasar a nuestra tercera columna, a nuestro tercer rincón, Silvana. Hoy tenemos acá como invitado al licenciado Carlos Alberto Abdala, licenciado en psicología. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias a vos. Vamos a decir algunos datos. Es egresado de la Universidad de John F. Kennedy, licenciatura en psicología. Ha sido psicólogo de niños, adolescentes y adultos en el Sanatorio San Martín. Fue concurrente de los servicios de rehabilitación y hospital de día en el Hospital Infanto Juvenil, en la Policlínica Colón, en la Policlínica San Cayetano, en ASANA, Asociación de Ayuda al Niño Aislado. Fue ayudante de cátedra de la materia de psicología en el ciclo básico común, perito de oficio, operador terapéutica en varias clínicas, en la Clínica Gradiva, en la Asociación Civil Encuentro, en la Comunidad Aleph, en la Clínica CETRAP, en la Comunidad Terapéutica Se Puede de Ramos Mejía. O sea que tiene una larga experiencia de trabajo en distintos aspectos. Bueno, Carlos, contanos ¿cuál es el motivo más frecuente de consulta terapéutica que has tenido a lo largo de los años de trabajo? En general, la gente, ¿por qué recurre a un terapeuta? ¿O cuándo se acerca a un terapeuta? ¿Por qué alguien lo recomienda? ¿Porque se siente mal? ¿Qué es lo que primero reclama? ¿Y cuál es en general la consulta? A ver, tiene un momento que se siente mal, por un lado. El consultante o el paciente. Claro, claro. Y también alguien que lo puede recomendar, decirle, bueno, me parece que necesitas una sesión, una terapia, bueno. Por lo cual hay que ver si esa persona accede de quien se lo dice, ¿no? Es decir, de todas maneras, la decisión final, por decir, es lo que le está pasando a la persona, digamos. ¿Y qué sería eso de sentirse mal? ¿Qué sería? Y que hay un momento de angustia, un momento de gran angustia, algún padecimiento, puede ser una situación de duelo y algo que le afecta y de pronto, por ejemplo, le cuesta salir de su casa, aparecen miedos, aparecen sustos, bueno, y de pronto hay toda una situación que da lugar a que pueda necesitar el apoyo terapéutico, ¿no? Bien, y si no existe este sufrimiento previo, es difícil que se acerque entonces a buscar una ayuda terapéutica. Claro, es difícil, porque alguien le puede decir, mira, me parece que necesitas terapia, y por ahí dice, bueno, sí, puede ser, qué sé yo, sí, pero ya se me va a pasar. Algunos dicen, no, voy a hacer un poco de teatro, voy a hacer música, a ver si se me pasa. No es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, tiene que ser una cosa que realmente íntimamente lo pueda sentir esa persona para decir, bueno, mira, sí, te escucho, tenés razón, y entonces va a la consulta, ¿no? Que muchas veces es una consulta donde se explayan en una sola vez y nada más. Tiene que ser una cosa como que tenga una fuerza interior de sufrimiento, de sentimiento, y de pronto que alguien le pueda recomendar, eso es importante, ¿no? Un terapeuta que se lo pueda recomendar a alguien que sepa, y entonces la posibilidad de ayudarlo. Muy bien. Carlos, yo te quería preguntar, es un placer tenerte con nosotras. Gracias. Quería preguntarte, ¿cómo es esto de acercarse justamente a una terapia o un análisis, sabiendo además lo que vos decís? Lo importante es que aunque hagan esa escucha inicial, que se lo diga a alguien que consideren, porque en realidad van a ser escuchados y van a escucharse a una terapia, porque la base de la terapia, según también decía Freud, es la escucha, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, escucharse y escuchar, como decís vos. Sobre todo eso de acceder y poder escuchar al terapeuta. Y de pronto, vamos a empezar, todo es un proceso terapéutico, ¿no? Puede ir 1, 2, 5 veces, pero es un proceso por el cual puede establecerse una empatía, la palabra. Y se dice muchas veces lo de la transferencia. La transferencia es decir, ese encuentro que dé lugar a que el paciente pueda escuchar y tomar en cuenta lo que le dice el terapeuta.
Ahora, es una escucha, yo he hecho terapias en mi vida, diferentes tipos de análisis, además, ¿no? De psicoanálisis. Y creo que es como cuando tejemos, Selma, y uno se le pierde el punto y lo levanta. Creo que el terapeuta hace eso, es como la aguja en el pajar, está escuchando y hay algo que le hace ruido que nosotros no podemos escuchar cuando lo decimos, ¿no? Pero ¿cómo es esa preparación? ¿Cuál es la importancia de todo eso? A ver, no, estoy pensando cuando gente que ha ido a terapia y entonces ha dicho, sí, yo hablé, pero el terapeuta no me dijo nada. Entonces, claro, hay líneas de trabajo, más por el lado del psicoanálisis, ¿no? Que de pronto lo significativo es lo que va en una devolución del terapeuta al paciente. Pero por ahí hay cosas que no son significativas para el proceso analítico, como se dice. Entonces está eso de la devolución, la respuesta, esa es una línea. Después hay otras que de pronto proponen a veces tareas como lo que decía Selma, esta persona que le costaba conversar con otros. Entonces a veces yo también utilizo a veces orientar a un paciente para que realice alguna tarea en cuanto a, por ejemplo, dificultades de relación con otra persona, entonces crear alguna serie de intercambios o de juegos, ¿no? Propuestas son. Y a veces pueden tener efecto, a veces no, porque bueno, son lineamientos que da el terapeuta, es decir, guía, orienta, trata de que el paciente, bueno, cuando dice, yo quiero que me dé la solución, bueno, te doy pautas para que vos encuentres la solución, ¿no? Vos, como decías, si de terapia, bueno, vas a estar al tanto de eso. O sea que toda entrevista terapéutica es un profundo encuentro de comunicación entre dos seres. Finalmente estaríamos diciendo que hay una correspondencia, una comunicación efectiva entre el paciente y su terapeuta para que se produzca el hecho terapéutico. ¿Estaría bien decir así? Sí. A ver, la entrevista, y bueno, está ya, como decía antes, es un proceso. Pero hay una primera entrevista, son aspectos, no sé, algunos aspectos familiares, algunos aspectos de vida, que después se van como profundizando en la medida que pueda el terapeuta hacer esa profundización y bueno, y lo pueda captar el paciente. Por eso digo que es un proceso, porque de buenas a primeras, bueno, me dijo tal, me preguntó tal y tal cosa, pero bueno, tiene que tener su proceso, su tiempo, ¿no? Y bueno, y se hace profundo en la medida que se va avanzando, digamos. Y no aparecen, hay una palabra que se llama resistencia, ¿no? Dentro del análisis, no aparecen, que a veces son inconscientes, ¿no? Es decir, qué sé yo, el paciente que por ahí falta 3 veces seguidas, ¿qué le pasó? Hay algún tema que de pronto cuesta elaborar, llevar adelante, entonces implica a veces la ausencia, ¿no? Bien. Yo tengo otra pregunta. ¿Vos tenés otra? Bueno, voy a preguntar yo primero. Carlos, yo tengo entendido que vos hiciste algunos cursos sobre psicodrama y te interesa mucho esa línea de trabajo, la del psicodrama. ¿Qué crees que el psicodrama puede aportar a la entrevista terapéutica? A ver, en lo que es entrevista individual, sí, hay algunos elementos de psicodrama. En lo que es a veces la interrelación, lo que es la parte grupal, lleva mucho lo del psicodrama, ¿no? Es decir, esa actuación que se hace, esa escenificación que se hace entre varios y que de pronto pueden desarrollar, el terapeuta propone distintos roles, ¿no? Dentro de esa ejercitación, por decirlo así, de que de pronto una situación de uno de los pacientes ayudada por otro que de pronto puede hacer el papel de un padre, otro de una madre. Entonces, hacer una escena y donde puedan surgir elementos que están como escondidos y sacarlos afuera, digamos, ¿no? Y eso
el psicodrama se trabaja más en grupo. Lo individual puede haber algún tipo de dramatización, alguna cuestión, que por ejemplo, me ha pasado alguna vez que una paciente tenía dificultades de hablar con el jefe, ¿no? Y entonces había un sillón con varios almohadones. Entonces yo le dije, bueno, mira, toma un almohadón y toma en cuenta que estás hablando con el jefe. Y hablaba y a ver un momento como que se enojaba, como que después puedo llevarlo adelante en la realidad. Pero para ello había un tiempo de terapia, es decir, no de buenas a primeras, ¿no? Pero el psicodrama es interesante para poder tomar alguna situación y que intervenga. Como una herramienta más de trabajo. Sí. Bueno, interesante esto que contaste. A mí me interesa mucho con respecto a esto del psicodrama y de la terapia grupal, y también, como decía Selma, desde la relación dual nada más del terapeuta y paciente. Me interesa mucho desde la comunicación, desde este tema que hablamos hoy, el tema del poder, la cuestión del poder entre las personas que se comunican, ¿no? Porque con respecto a este capítulo tan importante de casi todos los grandes psicólogos, del amo y el esclavo, y de todo lo que se da en las relaciones humanas, la dinámica de toda relación que termina siendo de un poco de subordinación o de poder, o de lo que... ¿Qué pasa ahí en los grupos? ¿Qué pasa en la comunicación como psicólogo para vos con respecto al poder? A ver, se podría pensar, a ver, en lo que... a ver... Estaba pensando que vos trabajaste en comunidades de adictos y allí probablemente había gente que lideraba los grupos y que o ayudaba al terapeuta o se oponía al terapeuta, que debes haber vivido algunas situaciones de poder complejas en los grupos de comunidades. Claro, cuando se habla de grupo hay ese factor de poder y alguien que sobresale o a lo mejor está a la par del terapeuta, como guiando un poco, ¿no? Y si no, bueno, sí, ahí se puede llamar poder a veces se dice el supuesto saber, el terapeuta del que sabe, un poco más que un poquito más a veces de los pacientes. De los pacientes uno aprende mucho. De las situaciones de las comunidades terapéuticas a veces uno se queda sorprendido por las respuestas que han tenido. Pero sí, hay quienes actúan como líder y de pronto son los que a veces desarrollan a la par tarea del terapeuta. El terapeuta por ahí escucha y el otro interviene a veces un poquito más que el terapeuta. Claro, y habrá que zanjar ese tipo de situaciones. ¿Cuál fue tu experiencia en estas comunidades terapéuticas? ¿Cómo se resolvía el tema de la dependencia a la droga, a la dependencia al alcohol? ¿Cómo actuaba el terapeuta en estas circunstancias de comunidades que son lugares muy complejos, me imagino yo, de trabajo, ¿no? Sí, por ejemplo, se trabajaban temas grupales, ¿no? Y hay algunos aspectos que eran importantes en la adicción, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, la mentira, el hacerse el tonto o hacerse el boludo, vamos a decir, en las situaciones de esconder las cosas. Entonces, a veces se proponía el tema y cada uno desarrollaba qué le pasaba cuando escondía, no sé, pastillas para drogarse o tomaba alcohol. Y entonces, y con una habilidad, por decirlo así, de que la familia no lo reconocía. A veces yo tenía reuniones con los familiares y me decían, yo no me daba cuenta, y me pedía dinero, y yo pensé, y no, todo con un desarrollo, una explicación, un speech, y entonces era para alcohol o droga, ¿no? Vos me decías de la dependencia.
Y se trata de ver en cada uno que pueda contar lo que le ha pasado. Lo que le ha pasado y bueno. Digo, en las comunidades terapéuticas tienen una organización que tienen terapias grupales cada tanto tiempo. Sí, individuales, grupales, trabajo. Es decir, por ahí en las comunidades es más el trabajo grupal no terapéutico, porque eso quedaría fuera de la comunidad antes o después, sino el desarrollo de actividades. Bien. De actividades que puede ser, yo me acuerdo de hacer las guardias y tenías actividades dentro de lo que puede ser ver una película, desarrollar comentarios, parte musical, cómo están a la mañana, cómo descansaron, qué les pasa, o a la noche. Como un operador social, más que un trabajo terapéutico. Claro, sí. Que, digamos, una finalidad terapéutica se intentaba hacer, ¿no? Porque de pronto cada una tenía su desarrollo. Algunas, por ejemplo, tenían visitas familiares, pero después de un tiempo, no enseguida, o salidas, distintas políticas, ¿no? Entonces, claro, era una tarea grupal, incluso, por ejemplo, organizaban lo que era el almuerzo o la cena y ellos mismos cocinaban, ¿no? Es decir, que fuera terapéutico. Bien. Los distintos grupos o algunas salidas. Pero ¿por qué a los adictos les resulta tan difícil salir de sus adicciones? ¿Y por qué, digamos, en general lo que uno ve es que son reincidentes? O sea, que aún habiendo pasado por comunidades, las personas vuelven a consumir o no salen de ese círculo de consumo. ¿Qué es lo que vos ves? ¿En qué, digamos, dónde está la dificultad? Claro, lo que pasa es que tiene que ser una tarea conjunta, digamos, desde lo familiar, los padres también integren, ven lo que le pasa al hijo, después cuando terminan, porque donde estaba yo, en una vez que estaba yo, el Cedronar, la Secretaría le da una beca de 1 año, ¿no? Y de pronto salir de ahí y seguir su terapia. Sé de casos que no han seguido, bueno, han vuelto a eso y tiene que ser una tarea exhaustiva, por decirlo así, de seguimiento entre lo familiar, terapéutico, y no es fácil, no es fácil. No es nada fácil, creo, también vuelvo al tema del programa, desde tu perspectiva, en esta sociedad, en esta sociedad tan poco comunitaria, ¿no? En donde se desarrolla, como decía Selma, por sobre todo el aislamiento, el individualismo para divide y reinará, ¿no? Que ya sabemos, pero eso es harina de otro costal desde lo social. Pero creo que tiene mucho que ver lo que vos decís, porque en la medida en que se rompe ese tejido social, donde los padres y las madres no siempre pueden estar, donde a veces no están o ni siquiera se las conoce, donde se viven en la calle, por ahí, o terminan siendo narcotraficantes o determinados lugares de ese tipo como la protección para ellos, ¿no? La adicción tiene algo que ver con las falencias de protección o... Puede tener algo que ver. En muchos casos hay una estructura por ahí familiar que no es de la mejor, por decirlo así, ¿no? A veces hay, sí, ausencia familiar, paternal, no estar o no preocuparse o ocuparse de lo que le está pasando al hijo. A veces hay silencio de los hijos y no cuentan las cosas. Sí, no se hace fácil a veces, ¿no? Desentrañar lo que le está pasando al hijo. Después se entera, no, él consumía, ¿y qué pasó? Yo no me di cuenta. Hay falencias, sí, hay cosas que no se detectan o no se saben o no se pueden detectar o porque se piensa, no pasa nada. Hay algo de dificultades
Y sí, comunicación, ¿no? Un poco de aislamiento, como decían ustedes, de lo que es familiar Negación o negación, sí, negación, no, claro, es decir, le pasa eso, pero yo no tuve nada que ver, por ejemplo, ausencia de responsabilidad, ¿no? Es decir, hay algunos factores que pueden incidir en eso de la adicción, o a lo mejor también hay familiares, padre, madre, que tienen su adicción también. Claro. Hay una cuestión adictiva, por ahí no es a las drogas, a otro, qué sé yo, a lo sexual, no sé, al alcohol. Hay distintos tipos de adicciones, conducta adictiva familiar que se transmite. Claro. Eso es muy interesante. Bueno, te cambio de tema, porque sé que a partir de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, apareció esto de la modalidad de la virtualidad en las terapias, que evidentemente es toda una innovación, tener una terapia virtual. ¿Tenés práctica en pacientes a los que entrevistás o sostienen una terapia a través de lo virtual? ¿Qué diferencias hay entre lo virtual y lo presencial? ¿Es preferible una frente a otra? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? ¿Qué opinás vos? A ver, sí, tengo experiencia en algunos pacientes de trabajar online. Sí, apareció esa modalidad a partir de la pandemia. Yo digo, he escuchado gente que de pronto me ha dicho, no, yo prefería lo presencial, no me acostumbré a lo virtual. Cuando se produce la relación de empatía, como decía antes, o buena relación o en transferencia con el terapeuta, puede ser presencial o puede ser virtual. Puede ser por Zoom, puede ser por WhatsApp, puede ser videollamada. Y entonces cuando se da una relación buena entre paciente y terapeuta, bueno, a mí no me resulta difícil, digamos, ¿no? Veo que a veces es la comodidad que puede tener el paciente, ¿no? Que puede, digamos, estar en su casa, en su lugar y bueno, y transmitir lo que le está pasando. Pero son modalidades que de pronto, bueno, no me cuestan a mí hacerlas. Pero digo, se han ido imponiendo. De hecho, en algunas mutuales, por ejemplo, en este momento solamente hay terapias virtuales, casi no hay terapias presenciales. O me acuerdo durante el año pasado que con la excusa de que podía haber coronavirus, en realidad muchos terapeutas no retomaron sus prácticas de consultorio presencial, sino que prefirieron trabajar de modo online. Sí. Sí, por eso se ha hecho una modalidad bastante frecuente ahora, y bueno, es algo que yo creo que perdurará, no sé. Claro, y tengo entendido que a partir de lo virtual también tuviste la posibilidad de conectar con pacientes extranjeros, ¿es así? Claro, sí, se ha producido esa relación que hay con gente del exterior, que de pronto a través, a veces de una derivación, como decimos nosotros, se producen esos encuentros, que gente que está en el exterior y argentinos que están viviendo hace mucho en otros países y que, bueno, surge esa modalidad de una vez o dos en forma semanal que se hace bastante común, digamos, ahora. ¿Y vos crees que tienen el mismo compromiso que si hicieran terapia de forma presencial o crees que no es lo mismo? Mira, yo creo que pueden tener el mismo compromiso. Sí. Es como digo, si la persona empieza y porque le está pasando algo y se conecta, tienen ese compromiso, se buscan el lugar. Si a veces conviven con otras personas, buscan un lugarcito que es la hora de estar solos y hablar. Sí, yo creo que se pueden comprometer. Sí. Bueno, esto es sumamente interesante.
e innovador, Silvana, y para nosotras que somos del área de la comunicación. Vos sabés que yo trabajo en un proyecto que ve los efectos luego de la pandemia, en este caso en la comunidad educativa de Moreno, pero que puede hacerse extensiva a otras comunidades, y cómo la pandemia afectó también los modos de comunicarse. Pero estos modos de comunicarse también afectan el qué comunicar. O sea, creo que, por eso te preguntaba, Carlos, habría que ver, a lo mejor pueden decirse por online, por ejemplo, cosas que personalmente serían más difíciles de contar o de decir. Puede ser que lo presencial sea más inhibitorio, o al revés, sea más inhibitorio contarlo por las redes y menos inhibitorio contarlo presencial. De todos modos, yo pensaba, digo, el terapeuta tiene menos información del paciente, ¿no? Porque no lo ve sentarse, no lo ve cómo se comporta con sus hábitos cotidianos. Creo que para el terapeuta podría ser más difícil interpretar al paciente. Bueno, digo, lo pregunto. Bueno, digamos que uno va más a la escucha y a lo que pueda decir el paciente. Sí, si bien a veces puede estar sentado, sí, cuando se hace la videollamada y ver algún gesto, bueno, alguna cosa que uno le sugiere, o cómo se acomode, o que esté inquieto, algunos aspectos pueden aparecer dentro de lo que es videollamada, ¿no? O Zoom, como también se dice. Reitero, ya en lo cuanto a lo que es decir algo, yo creo que tanto en forma presencial como en forma online, y si tiene ganas de decirlo, lo puede decir. Freud estaría de acuerdo, ¿no? Porque ponía la centralidad en la palabra. Es muy, muy freudiano tu acercamiento. Sí, exactamente. Y además, y al tema de la escucha, ¿no? Que era una base que Freud tenía como muy cara. En realidad, por comentarios de uno o dos amigos, el hecho de estar en sus casas, de elegir el lugar en donde van a hacer sus confesiones de invierno y de todas las estaciones, según ellos se sienten mucho más cómodos para poder contar sus cosas y abrirse. No sé si es porque están en sus espacios propios, como cobijados. Lo que sí me comentan es que los inhibe, al revés, ¿no? Que los inhibe la pantalla porque están tan en primer plano con respecto a cualquier gesto o cosa que pueden hacer con su cara. Bueno, eso es cuestión de lo que le pasa a tus amigos, qué sé yo, de pronto habría que ver. Pero vos notás como terapeuta esta cosa de que los tenés más en primer plano, su rostro, sus gestos. Sí, están como en primer plano. De pronto puedo hacer notar algún gesto sobre, ya te digo, alguna cosa, algún comentario, alguna cosa que pueda decir, que pueda ser de pronto de enojo, de no querer hablar, puede ser algún gesto así. Pero sí, porque están como en primer plano, pero sí, eso puede agregarse a lo que es lo que van contando, el efecto que puede ser algún comentario, alguna palabra o... Sí, pero básicamente no cambia respecto de lo presencial. No, para mí no, porque, bueno, digamos, en lo presencial también puede haber la observación de algún gesto, o algún gesto reiterativo, puede ser, ¿no? ¿Qué sé yo? O silencio que puede haber, hablar ustedes de la comunicación, el silencio. Me pasó una vez en lo presencial de hace mucho, de gente que de pronto ha ido a la sesión y prácticamente no ha hablado. Sí, había cosas con mucha dificultad para hablar, o no sé, pero no. Bueno, terminó así la sesión con casi pocas palabras, ¿no? Sí. Es muy variable, aparte tiene que ver el momento, el día, a veces cómo llegan. ¿Qué se hace con los silencios, Carlos, en un consultorio, en una situación de terapia?
con respecto a ustedes, no hablo ya desde el terapeuta. ¿Cómo lo tiene manejado? ¿Es parte de la preparación? No, es parte de la posibilidad. Ajá. O sea, puede haber mucho silencio, puede haber muchas palabras, puede haber pocas palabras. Y es como que uno está a la expectativa de, bueno, a ver qué es lo que aparece. Alguien que se explaye mucho, alguien que hable poco. Aparte, qué sé yo, uno va notando, es decir, en las sesiones a ver si habla limitadamente o a ver si surge algún tema y algún agregado que sea un tema difícil para que conecte. O sea, uno está expuesto a que a veces se levanta y se vaya, qué sé yo, por ejemplo, y algo no le gusta que uno le diga, ¿no? Bueno, son probabilidades, posibilidades, ¿no? Es decir, sí, recuerdo un libro de Gabriel Rolón donde él relata algunas entrevistas de pacientes en las que dijeron muy poquitas cosas y se fueron, o que él les pidió que se retiraran. También puede haber algún caso, ¿no? sí. Y que había muy pocas palabras por el medio. Carlos, ¿querés dar alguno de tus datos mientras estamos pensando en las otras preguntas? ¿Tu celular? ¿Cómo pueden conectar contigo si quisieran iniciar alguna terapia online o presencial? Bueno, a ver, yo tengo el mail, que es todo mi nombre, carlosalbertoabdala@yahoo.com.ar. Mi celular es 11 38 79 77 50. Repetilo más lento, te diría. 11 38 79 77 50. Bueno, muy bien. Y entonces te pueden escribir al WhatsApp o escribirte al mail. Sí. Perfectamente, que van a tener una contestación. Muy bien. Y ahora Silvana va a hacer otra pregunta. Bien, yo quiero saber, estábamos hablando de la comunicación, hay cantidad de inmigrantes desde hace unos cuantos años, diferentes oleadas, ¿no? Habrás visto ya desde los últimos 20 años, 25 del siglo XX en adelante, y de muy diferentes nacionalidades y continentes. ¿Has atendido a algún inmigrante? Incluso en nuestro país yo me he topado por nuestros alumnos adultos, nuestra profesión de docentes, cantidad de inmigrantes cada vez más que se acercaban a estudiar, y de las diferentes modismos y formas que tenían y de cómo les llegaban nuestras palabras. ¿Qué pasa en una terapia si tuviste oportunidad de atender a inmigrantes? No, por el momento no tuve oportunidad de atender de inmigrantes. Sí, sé de las oleadas que hay, gente de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, que están por ahí en el ámbito cercano a la vivienda de uno, pero no tuve llamado por ese lado. Carlos tiene una frase que dice que ¿cómo es? Que la tecnología acerca a los que están lejos. ¿Cómo es, Carlos? Sí, la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Muy bueno. Eso muy me lo dijo una vez un colega, y digo, qué bárbaro eso. Claro, porque él sí tiene pacientes en el extranjero. Claro. Que son extranjeros respecto de Argentina, pero los tiene lejos, claro, y no los tiene cerca. Claro. Los de cerca a lo mejor tomarán terapia con alguien de afuera, digo. O sea, porque las redes han revolucionado esto, ¿no? Esto de que Carlos tiene en este momento un paciente de Israel, por ejemplo, muy atravesado por el tema de la guerra. Wow. ¿Querés contar algo muy pequeñito que no cause daño a tu relación terapéutica con este paciente? Digo, tenés un paciente de Israel. Sí. Muy atravesado por el tema de la guerra. Sí. Él es una persona que hace muchos años, es un argentino que hace como 25 años que vive en Israel. Y sí, me cuenta, no está en la zona de mayor peligro, por decirlo así, pero está al tanto me dice todo el día información de lo que está pasando acá. Y sí, padeciendo eso, y digamos, por eso digo, está en una región que no es directamente cerca de la Franja de Gaza, sino es otra, que es Haifa.
Entonces, sí, cuenta las alternativas de los movimientos que hace Hamás con el ejército de Israel, que por lo que él dice parece que Hamás es un terrorismo suicida, porque el ejército de Israel es terrible y ya van como combatiendo y dejando de lado las fuerzas que pueden tener el terrorismo de Hamás, ¿no? Con el tiempo se van, sí, lo van. Yo digo, pero esto que nosotros leíamos, lo de la aldea global, ya es la realidad hoy, Sí, claro. ¿no? Porque, digamos, uno puede obtener información sobre Israel de primera línea a través de los protagonistas en el momento en que lo están viviendo, más allá de lo que digan los medios. Y Nos también hemos transformado en la gran aldea. en la gran aldea. Y también, digamos, tiene otro paciente que en este caso es de Perú. ¿Vive en Lima tu paciente? Vive en Lima, en el Miraflores, sí. Bueno, Sí. entonces por ahí Carlos suele estar más al tanto de lo que sucede afuera del país que lo que está sucediendo aquí. Y ellos a su vez están muy informados de lo que pasa en Argentina, pero a través de los grandes medios, que a lo mejor no es exactamente lo que ocurre acá. O sea, desde el punto de vista de la comunicación, yo lo veo desde el lado lo interesante de la comunicación, cómo ha cambiado el mundo, Sí. ¿no? En el sentido de que las redes, esta posibilidad de comunicación a través de Internet, que es inmediata, permite comunicación entre ciudadanos de diferentes órdenes del mundo en una instantaneidad y en una comunidad que está por sobre la localización geográfica, y eso me sigue asombrando. Sí, sí. ¿No? Bueno, Matías, como mi hijo, como pianista y docente, en su otra parte docente de piano, es muy interesante esto que decís, porque tiene argentinos viviendo en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en España, y es mucho más emotivo la relación que va tejiendo con ellos y con ellas, porque están lejos. Entonces, para ellos es muy, por ahí toca algo, un tango o algo de rock y se emocionan o se ponen a llorar. Es algo muy raro para ellos. Pero por otro lado, Silvana, y bueno, Carlos sabe esta situación, uno crea comunidades virtuales de pertenencia que pueden ser más afines a uno que la propia comunidad geográfica. Y cuento brevemente, porque el otro día leí un cuento de Memento Mori. Durante la época de la pandemia yo integré un grupo de escritores que se llamó Memento Mori porque nos presentamos a estos concursos mundiales y el inventor del nombre es un mexicano, un maestro mexicano. En el primer momento del transcurso de esta asociación de Memento Mori, yo era la única argentina. Era una muchacha peruana y los otros 4 o 5 eran mexicanos de distintas ciudades de México, que se conocían entre sí virtualmente o a través de Facebook, pero no físicamente, de distintos lugares, uno de Ciudad de México y otros de otra ciudad. Durante los 2 años de la pandemia, mi afinidad y mi comunicación con ellos fue permanente, y te diría que casi nada me comuniqué con la gente conocida en la ciudad de La Plata, ni en Buenos Aires, ni en ningún otro lugar. Con lo cual, una de ellas, que se llama Carla Carrola, que es cantante de ópera y no pudo cantar ópera durante esos 2 años, ella es también escritora y es brillante, me dijo: Selma, te veo todos los días y mucho más que a mi mamá. O sea, has pasado a ser de la nada a ser familiar mía, lo cual era absolutamente cierto. Entonces, bueno, para volver a lo de Carlos, ¿cómo a través de Internet esta comunidad virtual puede haber un compromiso, ¿no?, terapéutico a través del tiempo y del espacio, porque estamos unidos en el tiempo, no en el espacio, o en un espacio virtual como es la red, ¿no? Y esto qué interesante que resulta que, digamos, Carlos pueda trabajar con alguien
que está viviendo el estrés de la guerra sin él estar en guerra, ¿no? No, y además de las cosas positivas que yo marcaba también en mi escrito, acerca de la tecnología actual, ¿no? Es decir, hay que poder rescatar este tipo de cosas, que es una comunicación real, es una comunicación virtual pero real, de las otras, de Facebook, de tener 1.000.000 de amigos, etcétera, ¿no? De esta forma de la que hablaba en su editorial Selma, que tiene que ver con mostrar una vida perfecta, fotos y no sé qué más, en Instagram también, o decir cositas en Twitter, bueno. Pero lo que digo es que esto verdaderamente es una parte de la comunicación que está bueno que resaltemos dentro de todas las aristas que buscamos en los temas que tratamos, ¿no? Y que nos trae también Carlos con esta forma terapéutica que practica. Sí, me parece que es como una pincelada de esperanza, de poder salir del encierro, de la soledad, de la incomunicación a través de las redes. Y bueno, nosotras que estamos haciendo acá con Nahuel y Carlos presente, radio, ¿qué más comunicarnos que esto? Bueno, Carlos, ¿querés contarnos algo más de tu experiencia o nos dedicamos un rato a la literatura? ¿Qué querés contar vos? Pero tenemos que hacerle algunas preguntas igual, obligadas. ¿Cuáles? ¿Estas de la magia? Sí. Uy, Dios mío, pero A mí es me parece que no sí, será comprometedor para él preguntarle estas que se cuestiones. comprometa, claro. Bueno, Carlos, vamos a ir entonces a las preguntas. Acá fue una exigencia de mi colaboradora Silvana. Decime, ¿hay algún momento mágico en tu vida? ¿Podés recordar algún momento de magia? ¿Y qué sería un momento mágico? A ver. A ver, deconstruyamos esta idea. Algo que fue no esperado, que fue sorpresivo, que fue encantador, que fue fascinante, que te llenó de felicidad o de alegría o de sorpresa. ¿Tuviste algún momento así mágico en tu vida? A ver, por ejemplo, cuando terminé la carrera. Bien, eso es importante. ¿Por qué? Resulta que tomaban 3 profesores, ¿no? La materia. La materia. Tomaban la materia, pasé con uno, con otro, pero yo me enteré después que eran 3 profesores. Por mi apellido, Abdala era el primero que pasaba, ¿no? Wow, claro. Y entonces algo, después del segundo profesor que me tomó, qué sé yo, ¿y cómo te fue? Bueno, bien. Bueno, tiraron harina, huevo. Pero me dijo, te falta con el último profesor. Y yo me tuve que sacudir todo, harina, huevo. Bueno, di, por supuesto, bien con el último profesor. Y ahí aprobé, pero fue una cosa... Bueno, mágica, qué sé yo, claro, ponele. Absolutamente sorprendente. Evidentemente fue para los profesores, sobre todo para el que te tomó. Sí. Bien. Decime, ¿qué es lo que le da magia a tu vida? Sabemos que te gustan mucho algunas otras actividades, como por ejemplo cantar. ¿Qué significa para vos cantar? Sé que tocas también la guitarra y que solés cantar y has tomado lecciones y has hecho varias presentaciones públicas cantando. ¿Por qué eso le da magia a tu vida, la canción, la música? Sí, por ejemplo, una canción que pueda sacar con la guitarra, la tonalidad y la voz, y de pronto me guste la canción, algunas canciones que me emocionan, no la puedo cantar totalmente, pero sí, me gusta sacar una canción y poder cantarla. Sí, eso me gusta mucho. ¿Y qué ejercicio hacías con las comunidades y las canciones? Yo llevaba letras de canciones, generalmente eran canciones conocidas por muchos, y de pronto trataba de cantarlas con ellos, a veces con la guitarra, a veces era a capela, o sea que era un momento donde a ellos les gustaba. Incluso yo había hecho un par de canciones que ellos me decían, bueno, con Carlos que terminamos el grupo con la canción que hizo Carlos, ¿no? Y entonces la canción se llamaba, y se llama, No le aflojes. ¿Por qué?
uno de los pacientes que entró una vez en tratamiento le decía a otro, bueno, haz el tratamiento acá, total, es un año. No, no le aflojes al tratamiento. Bueno, y salió una letra para la comunidad. Después, con el tiempo, pues, tuvo algunos cambios. Entonces, ella decía, bueno, la que hace Carlos Abdala, a ver, no le afloje. Cerrábamos con eso. Sí, por ahí era algo terapéutico, hablando de lo terapéutico. Hermoso, qué bueno eso, claro. Sí. Y también en otra comunidad había hecho otra canción. Y bueno, por ahí también era lo mágico, ¿no? A veces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué momentos mágicos hay? Un momento que de pronto a uno le sorprenden y dice, ay, qué lindo momento, ¿qué me pasó ahora, no? Yo me acuerdo cuando escribí esa canción en La Flor que estaba viajando en el tren a una comunidad de Bellavista y me puse a escribir y me salió la letra, qué sé yo. Hay autores que dicen lo mismo, ¿no? A veces tomando un café le sale la letra. Porque además intentaste otra variante que es tener un periódico. Bueno, sí, bueno. A ver, que tiene que ver con la comunicación. Qué bueno. A ver, viviendo en Villa Ballester, mi padre hacía un periódico que ahora lo continúa una prima, que se llama Reflejos, después se llamó La Ciudad, ahora se llama Reflejos de la Ciudad. Y entonces con un conocido por la zona lindante a Ballester, que es Villa Adelina, Boulogne, en un momento, sí, aparece la idea de hacer un periódico semanal o mensual que se llamaba Unión, de Villa Adelina y Boulogne. Me parecía algunas en la rima. Y bueno, qué sé yo, era una inquietud de momento, no sé, de varias cosas que hice aparte de la carrera, ¿no? Y eso, bueno, buscando noticias, publicidad, qué sé yo. Y todo tiene que ver con la comunicación en tu vida, ¿no? Porque tanto como terapeuta, como autor y compositor, como también en esto de escribir periódicos, que es muy noble, es una actividad maravillosa. Y agrego algo, perdóname, porque Selma es una gran escritora. Entonces una vez se puso a escribir letras. Primero era para donde trabajaba ella de supervisión, después otras letras. Y entonces yo tengo mis conocimientos, que no son muchos de música, le puse música y hemos hecho como 10 canciones. ¡Qué lindo! Vamos a tener que traer alguna, ¿eh? Sí, tenemos muchas canciones juntas, que bueno, él le ha puesto música. Yo creo que era la manera un poco de acercarme a los alumnos. Vos sabés que pueden leerse las canciones como poesías. De hecho, yo creo que los jóvenes se expresan a través de la música y de las canciones, más que a través de la poesía pura. Y entonces salieron poesías que luego fueron musicalizadas, pero fueron pensadas como canciones, no como poesías. Y que Carlos le puso música y las canta, así que las tenemos guardadas. Alguna vez vamos a pasar mostrar, pero vamos a pasar alguna por la radio. Miren todo lo que ha salido. No querían hacer las preguntas no obligadas. queríamos. Y después, Carlos, también hubo magia cuando hiciste radio. ¿Qué hacías de radio? Carlos ha hecho un poco de todo. Bueno, me acuerdo que estaba viviendo en la zona de Villa Devoto, había una radio que se llamaba, que era de Urquiza, creo que era FM, Frecuencia Universal. Y entonces conocí 2 personas que tenían un programa los viernes a las 11 de la noche y se llamaba Otro Ladrillo en la Pared, que tenía la música de igual, obviamente. Y entonces tratábamos un tema cada viernes y había 4 bloques. O 3 o 4 bloques, cada bloque terminaba con una canción más o menos como están haciendo ustedes. Y entonces, sí, qué sé yo, gente que, por ejemplo, invitado o hablado por teléfono con gente que estuvo en Malvinas, o gente que de encuentro de solos y solas, qué sé yo, variado. O sea que a veces nos superponemos y nos copiamos, como él hace música, yo hice letras, como él hizo radio, yo hago radio, y como él escribía para el periódico, yo escribo, ¿viste? Así que en cualquier momento atiendo pacientes, pero no para tanto, no para tanto. Por favor. Bueno, estoy muy, muy contenta de que hayamos podido hacer este programa antes del receso, porque
Ambos son un dúo dinámico, muy dinámico e interesante. Me encantó esta segunda parte en que participaron los dos y vamos a ir pronto a la música que nos corresponde. Gracias, Silvana. Un beso, gracias Carlos. Gracias Carlos. por la invitación, felicitaciones por el programa y bueno, dejamos acá, como dirían los terapeutas, Gracias. como nosotros. Muchas gracias. Bueno, saludamos a nuestros oyentes y oyentas. Les pedimos que escriban, que escriban, que escriban. Agradecemos, quería nombrar a Lidia Romero, escritora de Mi hijo tiene epilepsia, su libro de Editorial Argenta sigue a la venta, lo recomendamos como siempre, y a todos los oyentes que nos mandan sus cuentos, les pedimos que sean breves, prosas poéticas, poesías, bueno, escriban, nos vamos, Selma, por 2 semanas. Sí, vamos a descansar. De todos modos, les mandamos un gran abrazo a todos estos oyentes que nos advirtieron que nos iban a estar escuchando y que nos dan fuerza para continuar. Así que buen enero para todos y nos estamos encontrando en la primera semana de febrero. Elegimos 2 programas seguramente para volver, para repetir en estas 2 semanas que van a ser bastante sabrositos. Y esperemos que de acá a febrero sobrevivamos. Eso, chau, chau.